Que el Señor les bendiga a todos, queridos hermanos y hermanas. En esta oportunidad quisiera pedirles que me acompañen en la lectura de la palabra del Señor en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 38, que dice de la forma siguiente: había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas: este es el Rey de los judíos. Vamos a orar juntos al Señor. Voy a invitar que usted, si puede, me acompañe. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Dios bendito, porque nos concedes la oportunidad de poder acercarnos a tu palabra, poder adquirir de aquí el conocimiento que necesitamos, la inspiración, la sabiduría y también la fortaleza para nuestras almas. Rogamos que tú bendigas nuestras vidas por medio de tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. En esta oportunidad queremos compartir el mensaje, el título en la cruz de Jesús. El título en la cruz de Jesús. Antiguamente, los romanos, en los tiempos del Nuevo Testamento, tenían la costumbre de poner un título, un escrito, donde se mencionaba la causa por la cual ellos mataban a los condenados a muerte. Y como los romanos tenían la costumbre de aplicar la pena de muerte por crucifixión, era una de varias, pero esa era la más cruel, la más dolorosa, y se la aplicaban a los criminales de mayor peligrosidad, de mayor maldad. Y es curioso que a Jesús los judíos piden la muerte por crucifixión. Y como Pilato no hallaba en Jesús ningún pecado digno de muerte, no hallaba nada en él por lo cual castigarle, no encontraba razón, y debido a la presión de los judíos que le decían crucifícale, Pilato decide escribir el título que hoy leemos acá en el Evangelio según San Lucas. Este es el Rey de los judíos. A los judíos les molestó aquello, les reclamaron: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo que era Rey de los judíos. Y Pilato se mantuvo firme y les dijo: lo que he escrito, he escrito. Y así quedó. Si usted mezcla o usted reúne todos los pasajes donde se menciona esto, va a encontrar que, ya sumando, le diría: este es Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Nosotros encontramos acá primero, entonces, que para entender la crucifixión del Señor Jesús de manera adecuada, nosotros tenemos que aprender a ver más de lo que veían sus enemigos en la cruz. Los enemigos de Jesús, viéndolo a él clavado en la cruz, ellos pensaron que lo habían vencido. Ellos pensaron que habían ganado, que finalmente habían conseguido lo que ellos deseaban, que era la muerte de Jesús. Recuerde que ellos venían planeando su muerte, venían acechándolo, venían intentándolo. Y finalmente, ellos logran que Pilato ordene que Jesús muera por crucifixión. Entonces, cuando llega el momento ellos se sienten realizados, sienten que han logrado lo que ellos deseaban, y lo que miraban era a Jesús derrotado, vencido en la cruz, sangrante, golpeado. Y ellos se sentían satisfechos, sentían que habían ganado. Sin embargo, como le dije hace unos momentos, tenemos que aprender a ver más de lo que veían sus enemigos en la cruz, los enemigos de Jesús. Mientras ellos pensaban que habían ganado, que habían vencido a Jesús,
Lo cierto es que el sacrificio de Cristo fue necesario en el plan de redención. Si Cristo no da su vida para redimir al ser humano, entonces el plan de redención no funciona. No hay plan de redención sin la muerte de Cristo entregándose por los pecadores. Hay un pasaje que nos habla de esto. En Hechos capítulo 17, versículo 3 dice que Pablo comenzó a aclarar y exponer por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía Pablo, es el Cristo. Pero note ahí que dice que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos. Es decir, que la muerte de Jesús fue necesaria. Y eso ya nos va aclarando la idea. O sea, Jesús realmente no fue vencido por los judíos. No fue vencido por los romanos. Si usted lee bien los evangelios, notará que el poder de Jesucristo trascendía todos los niveles. Los trasciende todos. Poder sobre la naturaleza, poder sobre el hombre, poder sobre la materia, poder sobre las enfermedades, poder sobre la muerte, porque el Señor Jesús levantó muertos. Levantó a Lázaro, que tenía 4 días de haber sido sepultado en una tumba, una cueva, como acostumbraban algunas veces. Entonces Jesús no podía ser vencido. Era invencible. Es invencible. Y sin embargo lo vemos clavado en la cruz. Lo vemos ahí muriendo. El relato que hacen los evangelios nos muestra una situación muy terrible de su muerte. Maltratado, torturado, golpeado, finalmente crucificado. Pero le repito, aunque los enemigos pensaran que habían ganado, que lo habían vencido, no fue así. No fue así, porque su muerte era necesaria. Ese era el plan de Dios. También la Escritura nos enseña que Jesús, al morir en aquella cruz, triunfó sobre el pecado y destruyó las obras del diablo. En la primera carta de Juan, capítulo 3, dice: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Las obras del diablo que venía realizando para arruinar cada vez más y más a los seres humanos, no podía ser detenidas por ningún ser humano común y corriente. Solo Jesús podía hacerlo. Y viene al mundo para salvar a los pecadores, para dar vida eterna, para dar salvación, para dar redención. Entonces Cristo aparece para deshacer las obras del diablo. Eso fue lo que hizo en la cruz el Señor. Triunfó sobre el pecado y destruyó las obras del diablo. Otro pasaje más dice que cuando Jesús fue crucificado, en Colosenses capítulo 2, versículo 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículo 15. Muriendo en la cruz, Él despojó a las potestades y a los principados. Usted se preguntará, ¿cuáles principados? ¿Cuáles potestades? No se trataba de principados y potestades de carne y hueso. Se trataba de huestes de maldad. El diablo y sus demonios fueron vencidos, fueron derrotados, los despojó. De tal manera que también dice que los exhibió públicamente, triunfó sobre ellos en la cruz. Eso no lo miraban los enemigos de Jesús. Eso no lo miró Pilato, no lo vieron los soldados. Pero sí
lo vieron los ángeles. Sí, Dios vio a su Hijo muriendo en la cruz, logrando así el triunfo sobre Satanás y los demonios. Muriendo en la cruz, Jesús destruyó las obras del diablo. Muriendo en la cruz, Jesús abrió el camino hacia Dios. Le dio al ser humano la bendición y la oportunidad de poder alcanzar salvación para todos aquellos que creyeran en Él. Entonces, ve usted que ahí no solo se trataba de lo que miraban los enemigos, sino lo que miraba Dios. Que su plan de redención y salvación había llegado a su momento final, culminante, cuando Jesús se entrega en rescate por el pecador. También, al pensar en este título que se colocó en la cruz de Jesús, veamos también que Jesús es el verdadero rey, no solo de los judíos, sino de todo y de todos. Poncio Pilato, cuando escribió este título, porque él lo escribió, así dice la Escritura, él mismo dijo, lo que he escrito. Sin saberlo, escribió en aquel título una tremenda verdad. Recuerde que Poncio Pilato no era creyente. Poncio Pilato había oído los relatos acerca de Jesús que circulaban ahí entre la gente. Sus milagros, sus palabras. Pero cuando escribe aquel título para que sea colocado encima de la cruz de Jesús, como no pudo colocar que Jesús era asesino, que Jesús era sedicioso, que Jesús era otro tipo de malhechor, se le ocurre poner Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Y note cómo sin saberlo, él escribe una tremenda verdad. Dios es asombroso. Aún de las cosas más terribles y de las ocurrencias más locas de los hombres, Dios sabe sacar algo que sea de utilidad. Y escribe entonces Jesús, el rey de los judíos. Le digo esto porque Jesús realmente es el verdadero rey de Israel. El rey anunciado en los profetas. El Mesías, el Salvador. El rey prometido. El rey eterno. El heredero del trono de David. Dios prometió que no faltaría el cetro de Judá. El cetro en la casa de David. No faltaría. Y que le daría un rey eterno. Y Jesús, a él le corresponde por herencia el reinado sobre Israel. Por supuesto, los judíos no lo vieron así cuando él vino. Pero él es. Él dijo, él es del linaje de Isaí. Según la carne, esa es la descendencia de David. Además de eso, Jesús es el Rey eterno de toda la creación. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 16, encontramos que dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué tremenda verdad la que escribió Pilato sin saberlo. Y la puso en lo alto de la cruz. Y todos vieron esa inscripción. Él, pensando de otra manera y sin saberlo y sin quererlo, escribe aquella tremenda verdad. Que Jesús es el verdadero rey, no solo de los judíos, sino de todo
y de todos. Vayamos avanzando un poquito más. Y veamos también en este título que fue escrito para ponerlo sobre su cruz. Y vemos que su nombre sería conocido en todos los pueblos y lenguas del mundo. Los judíos pretendían, matándolo, borrar el nombre de Jesús, acabar con él, con su movimiento religioso, decían ellos. Según ellos estaban acabando con aquel blasfemo, como era que así le llamaban. Le llamaban el mentiroso. Le llamaron de un montón de maneras degradantes. Y cuando finalmente lo matan, sienten que con eso al fin hicieron lo necesario para borrar su nombre de la historia. Pero eso no pasó. Todo lo contrario. Hasta el día de hoy, Jesús es el personaje más conocido en la historia. Quizás usted no sabe de algunos hombres que fueron conocidos en otros países por lo que hicieron. Pero su conocimiento, ¿qué le digo? Relato de sus hechos no son tan conocidos. Necesitamos recurrir a un libro de historia para saber algo de personajes de cierta fama, seres humanos. Pero en el caso de Jesús, ¿quién no sabe acerca de él? No pudieron borrar su nombre. Y en aquel título de la causa de su muerte, se presagiaba en aquellos momentos que el conocimiento de su nombre llegaría a todos los idiomas y pueblos del mundo. A Pilato se le ocurre poner aquel título en 3 idiomas, que eran los idiomas que se hablaban en el imperio. Eso es lo que estaba disponible para él. Pero eso nos da un indicio de que su nombre llegaría a todos los pueblos y lenguas del mundo un día. Con aquel título escrito en hebreo, en latín y en griego. Tenían ya el aviso, el presagio de que su nombre llegaría a todos los rincones. Eso lo predijo el Señor Jesús, que será predicado este evangelio a toda criatura, a todo ser humano. Qué maravilloso nombre el de Jesús, Rey de Reyes, que llegaría el conocimiento de él a todo el mundo. No se quedó solo allá en aquellos países del lejano oriente, sino que hasta el día de hoy ha trascendido, ha llegado a muchos países, a Occidente, América, Asia, todos los lugares, Europa. ¿Quién no ha oído acerca de Jesús? Su nombre ha llegado a ser conocido. Vamos más adelante. Y una vez más, al pensar en ese título que fue escrito para ponerlo sobre la cruz de Jesús a la hora de su crucifixión, y que los demás lo tuvieron en poco al Señor, quiero recordarle a usted que ante el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, porque Él es el Rey eterno. Por hoy,
Los incrédulos consideran a Jesús uno más entre tantos maestros de religión. Piensan que está al mismo nivel de todos esos personajes que fundaron ciertas sectas religiosas. Así lo ven. Uno más. Y los ateos llegan al punto de negar su existencia. Quieren meterle dudas a la gente que quizás ni existió, lo más probable piensan ellos. No creen que existiera. Creen que Jesús y los evangelios y la Biblia fueron parte de una conspiración de la Iglesia Católica. Y así lo presentan. Y niegan la existencia de Jesús. Pero cuando usted lee los diarios, usted encuentra un detalle ahí en cada periódico. Hay una fecha. Y esa fecha le grita a usted que un día Jesús vino a este mundo. Porque las fechas se cuentan actuales desde la venida de Jesús al mundo. Cristo Jesús vino a partir la historia en dos: antes de Cristo y después de Cristo. ¿Quién puede borrar eso? Y eso es lo más sencillo. Pero hay muchas pruebas, hay muchos detalles. La iglesia de Él, que hoy está más pujante que nunca y que nada la ha podido detener. La iglesia de Jesús, porque Él prometió estar con su iglesia. Así que aunque los ateos, con sus pobres mentes raquíticas, quieran negar la existencia de Jesús, sus intentos serán más que nulos. No se puede tapar el sol con un dedo. Pero volviendo a lo que decimos, el día llegará cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el Señor. En Filipenses capítulo 2, versículo 10 dice: para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Quiere decir que no quedará ningún ser que no doble su rodilla ante Jesús. Todos lo reconocerán. Los ángeles de Dios lo reconocen. Los seres humanos sabrán todos que Jesús es el Rey. Aún aquellos que no creen en Él, aún los ateos de los cuales le he hablado, aún los incrédulos que consideran a Jesús como uno más de tantos, un día doblarán su rodilla. No les quedará otra opción. Por supuesto, no para lograr un bien, sino porque serán obligados a hacerlo. No se puede negar el reinado de Jesús. Terminemos este mensaje y para finalizar veamos qué pasa con los que reconocen a Jesús como su Rey y Señor voluntariamente. Ya le dije que un día todos lo van a reconocer. A los ángeles no les cuesta. A los cristianos tampoco nos cuesta. Pero hay gente que sí le cuesta. No quieren reconocer su reinado, su señorío. Lo rechazan. Aún así tendrán que hacerlo. Porque no podrán hacer otra cosa más que esa. Tendrán que aceptarlo. Aceptar lo que es. Tarde, sí. ¿No les va a servir de mucho a ellos? Sí. Pero al final lo reconocerán. Pero ¿qué pasa con aquellos que voluntariamente lo reconocen como su Rey y Señor? La Escritura enseña que los que creen en Jesús reciben perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos capítulo 26, versículo 18 lo dice claramente. Cuando el Señor Jesús llama a Pablo para que sea apóstol enviado a los gentiles, es decir, a los que no son judíos,
le aclara que lo que es enviado él a hacer es a abrir los ojos de ellos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, y para que reciban por la fe que es en mí, dijo el Señor, o sea, por la fe en Jesucristo, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Usted puede leerlo, Hechos capítulo 26, versículo 18. Ahí está clarito, puede leerlo. Entonces ve usted ahí, perdón de pecados, todos los pecados, y herencia entre los santificados, parte con Dios en su reino. Además de eso, menciona los privilegios que le son otorgados a aquellos que creen en Cristo como el Señor y el Rey. Son adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Me enseña la Escritura en Efesios capítulo 1, versículo 5. Adoptados hijos de Dios por Jesucristo. A veces la gente dice, mire, toditos somos hijos de Dios. Falso. Son hijos de Dios aquellos que los reconocen como Señor, Salvador y Rey de sus vidas. El único Salvador, el único digno de adoración, el Hijo de Dios. Dios hecho carne. Para los cuales no existe otra creencia más que el Evangelio glorioso de Cristo. No existe otro libro que dirija su fe más que la Biblia. Esos son adoptados hijos de Dios por Jesucristo. Y también llegan a ser herederos de Dios y coherederos con Cristo Jesús. Romanos capítulo 8, versículo 17. Aclara eso. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Qué tremendo que después de ser simples pecadores, después de ser personas alejadas de Dios, al creer en Cristo, Dios les otorga ser adoptados hijos de Dios por Cristo Jesús, y también los hace herederos de Dios y coherederos con Cristo. Todo lo de Dios, todo lo de Cristo viene a ser compartido con aquellos que creen en Él. También enseña la Escritura que llegan a ser pueblo adquirido por Dios. Si usted quiere ser pueblo de Dios, crea en Cristo como su único Salvador. Y entonces será parte del pueblo de Dios que Él ha redimido, que Él ha salvado. Crea en Jesús, porque Cristo es el único camino a Dios, el único Salvador. Aparte de Él, no hay nadie más que pueda salvar. No hay nadie más grande y poderoso, solo Jesús, el Hijo de Dios, que fue enviado para salvar a los pecadores. Y puede salvarle también a usted.